Bienvenidos a Videos para Dormir. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte para no perderte lo que viene. Empecemos. Hoy hablaremos sobre 50 experimentos aterradores que se han realizado a lo largo de la historia. 1. El experimento de la realidad alterna 1950. En 1950, el Dr. John C. Lilly, neurocientífico pionero en el estudio de la conciencia, llevó a cabo un experimento inusual que involucraba la privación sensorial. En un entorno sellado, los sujetos eran aislados de todos los estímulos externos, luz, sonido y toque. La cámara de aislamiento, diseñada para impedir cualquier contacto con el mundo exterior, debía permitir que el cerebro de los participantes experimentara un estado de relajación extrema. Sin embargo, lo que Lilly y su equipo descubrieron fue algo mucho más perturbador. En lugar de relajarse, los participantes comenzaron a experimentar alucinaciones visuales y auditivas, creando mundos alternativos en su mente. Algunos relataron visiones de criaturas extrañas o personas que no existían, mientras que otros afirmaron haber visitado lugares o tiempos que parecían sacados de un sueño o una pesadilla. El experimento sugirió que la mente humana, cuando se ve privada de estímulos, se vuelve capaz de crear realidades propias, y en algunos casos, estas pueden resultar aterradoras. 2. El experimento de la hormiga asesina 1960. A principios de la década de 1960, un grupo de científicos de la Universidad de California comenzó un experimento para manipular el comportamiento de las hormigas mediante alteraciones hormonales. La idea era observar cómo un cambio en su química interna podría afectar sus capacidades de caza y cooperación en una colonia. Sin embargo, los resultados fueron más oscuros de lo esperado. Al modificar las hormonas de algunas hormigas, los investigadores crearon una subespecie que mostraba una agresividad inusitada, atacando a otras hormigas, incluso a sus propias compañeras de colonia. A medida que pasaba el tiempo, estas hormigas agresivas comenzaron a mostrar un comportamiento más estratégico y casi calculado al acechar y eliminar a otras hormigas, mientras que las normales permanecían indiferentes. Este experimento planteó inquietantes preguntas sobre la manipulación genética y las consecuencias imprevistas de alterar los comportamientos naturales de los seres vivos. Aunque la intención original era observar un cambio en su dinámica social, el resultado fue una exhibición de violencia y caos dentro de la colonia, lo que dejó a los científicos preguntándose si los cambios genéticos podían realmente hacer que una especie evolucionara de maneras no anticipadas y peligrosas. 3. La caja negra del cerebro 1970. En 1970, el neurocientífico Dr. Walter Freeman llevó a cabo un controvertido experimento de estimulación cerebral profunda, en el que los sujetos fueron conectados a lo que él denominó una caja negra. Esta caja contenía electrodos que estimulaban áreas específicas del cerebro responsables de la toma de decisiones, el control motor y la percepción sensorial. Freeman creía que al manipular estas zonas, podría influir en la forma en que las personas tomaban decisiones. Sin embargo, los resultados fueron desconcertantes. Algunos participantes informaron haber experimentado alteraciones significativas en su comportamiento, como una pérdida de control sobre sus acciones o un cambio en su personalidad, que se reflejaba en comportamientos impulsivos y erráticos. Algunos sujetos llegaron a actuar de manera casi automática, como si su cerebro estuviera siendo controlado por fuerzas externas. Lo inquietante de este experimento fue que, aunque los participantes seguían siendo conscientes de sus acciones, no podían detenerlas, como si un aspecto de su voluntad hubiera sido secuestrado por la estimulación eléctrica. Este experimento dejó en evidencia la fragilidad de la autonomía humana cuando se manipula el cerebro de forma directa, abriendo puertas a un debate sobre la ética de alterar las funciones cerebrales en seres humanos. 4. El experimento del 1959. El Dr. Joseph Zimbardo, famoso por su experimento de la prisión de Stanford, también realizó investigaciones en torno a la identidad humana en 1959. Utilizando un experimento sobre la percepción visual y mental. Zimbardo creó una situación en la que los participantes fueron expuestos a una ilusión óptica que alteraba la forma en que veían su propio reflejo en un espejo. Los sujetos fueron colocados frente a un espejo diseñado para crear una duplicación visual de ellos mismos, creando la sensación de que había un doble mirando al mismo tiempo desde el otro lado.
Aunque la manipulación visual era sutil, algunos participantes comenzaron a mostrar signos de desconcierto y ansiedad, como si su percepción del yo estuviera siendo distorsionada. Algunos incluso afirmaron sentirse desorientados, como si su identidad estuviera siendo sustituida por su reflejo. Lo más escalofriante de este experimento fue que, al principio, los participantes no sabían que estaban siendo manipulados. Lo que profundizó el misterio de cómo la mente humana puede ser tan vulnerable a las alteraciones de la percepción. Zimbardo demostró que la forma en que nos vemos a nosotros mismos puede tener un impacto profundo en nuestra psique, y que incluso la más mínima alteración puede desencadenar sentimientos de inseguridad y confusión. 5. El experimento de la percepción temporal 1975. El Dr. Robert Heath, conocido por sus estudios en neurociencia, llevó a cabo en 1975 un experimento con el fin de comprender cómo los humanos percibimos el tiempo. En su experimento, Heath utilizó impulsos eléctricos para estimular áreas del cerebro relacionadas con la memoria y la percepción temporal, esperando que los sujetos experimentaran sensaciones de aceleración o de tensión del tiempo. Sin embargo, los resultados fueron completamente inesperados. Algunos participantes informaron haber experimentado alteraciones tan drásticas en su sentido del tiempo que llegaron a sentir que momentos de minutos parecían horas, mientras que otros afirmaron que sus mentes parecían desaparecer por completo, perdiendo el concepto de tiempo. Algunos incluso aseguraron haber experimentado lapsos de tiempo donde parecían estar en el pasado, presente y futuro al mismo tiempo, lo que los dejó con una sensación de confusión temporal total. Este experimento sugirió que nuestra percepción del tiempo es mucho más fluida de lo que creemos y que la estimulación cerebral puede alterar nuestras experiencias de manera tan radical que podemos perder completamente la noción de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. 6. El puente de la locura 1965. En 1965, un equipo de psicólogos de la Universidad de Cambridge creó el puente de la locura, un dispositivo diseñado para alterar las percepciones emocionales y psicológicas de los sujetos al exponerlos a imágenes, sonidos y situaciones extremadamente perturbadoras. El experimento consistía en colocar a los participantes en un entorno donde se mezclaban estímulos visuales de terror con sonidos extraños, creando una atmósfera que hacía que los sujetos sintieran una ansiedad creciente. Lo perturbador fue que, después de ser expuestos a esta carga emocional, muchos participantes comenzaron a experimentar lo que describieron como percepciones rotas, como si sus emociones se hubieran desconectado del resto de su conciencia. Algunos sujetos reportaron sentirse completamente distantes de sí mismos, como si estuvieran viendo su propia vida desde afuera. Este experimento subrayó la capacidad del cerebro humano para desorientarse cuando se enfrenta a emociones intensas y cómo, a veces, la mente puede llegar a desconectarse de la realidad cuando se ve abrumada por el miedo o el estrés extremo. 7. El experimento de la cámara del miedo 1967. En 1967, un grupo de psicólogos en la Universidad de Michigan diseñó un dispositivo conocido como la cámara del miedo, cuyo objetivo era explorar cómo los seres humanos reaccionan a estímulos extremadamente aterradores. La cámara contenía una serie de imágenes, sonidos y olores que provocaban una sensación de ansiedad y temor en los sujetos. Sin embargo, lo que comenzó como un simple experimento para estudiar el miedo, pronto se convirtió en algo mucho más extraño. Los participantes comenzaron a experimentar sensaciones de miedo físico, como si la sensación de terror fuera algo tangible y real. Lo más inquietante fue que algunos individuos, al ser expuestos a estímulos inusuales, informaron haber visto presencias extrañas o manifestaciones de sus peores temores, que parecían surgir de las mismas sombras de la cámara. Otros sujetos afirmaron haber perdido la sensación del tiempo, como si estuvieran atrapados en una especie de limbo donde el miedo se dilataba indefinidamente. A través de este experimento, los psicólogos descubrieron cómo la mente humana puede proyectar el miedo de manera tan vívida que incluso los estímulos más pequeños pueden desatar una sensación de paranoia profunda y la pérdida del control de la realidad. 8. El experimento de la percepción del espejo 1953. El Dr. Harold Godwin llevó a cabo un experimento en 1953 en el que los sujetos fueron colocados frente a un espejo que distorsionaba su reflejo. El espejo,
que estaba diseñado para alterar la forma en que los participantes se veían a sí mismos, creaba la sensación de que su propio reflejo se deformaba sutilmente, algunos se veían más altos, otros más bajos, o incluso más anchos o más delgados. Los participantes no sabían que estaban siendo observados, pero a medida que pasaba el tiempo, comenzaron a experimentar cambios psicológicos significativos. Algunos se sintieron desconectados de su propia identidad, mientras que otros mostraron signos de ansiedad o incluso comenzaron a tener dudas sobre si su reflejo era el suyo propio. Lo más escalofriante fue cómo, incluso con pequeñas alteraciones en la forma en que se veían, los sujetos comenzaron a desarrollar comportamientos diferentes. Como si su percepción de sí mismos estuviera siendo manipulada de manera invisible. Este experimento mostró cómo nuestra percepción del yo puede ser profundamente influenciada por factores externos y cómo nuestras mentes pueden llegar a confundirse cuando nuestras identidades visuales se ven alteradas. 9. El experimento de la prisión 1971. El psicólogo Philip Zimbardo llevó a cabo uno de los experimentos más controvertidos en 1971, conocido como el experimento de la prisión de Stanford. Zimbardo y su equipo crearon un entorno simulado de prisión en el sótano de la Universidad de Stanford, asignando a los participantes el rol de guardias o prisioneros. Aunque el objetivo era estudiar los efectos psicológicos de ser prisionero o guardia, los resultados se volvieron espeluznantes muy rápidamente. Los guardias comenzaron a adoptar un comportamiento abusivo y agresivo hacia los prisioneros, mientras que los prisioneros mostraron signos de desesperación y sumisión. En un corto periodo de tiempo, el experimento se salió de control y los participantes comenzaron a experimentar alteraciones en su personalidad y comportamiento, como si estuvieran atrapados en los roles que les habían sido asignados. El experimento tuvo que ser detenido antes de lo previsto, pero dejó a los investigadores sorprendidos por la rapidez con la que las personas pueden ser influenciadas por las estructuras de poder y la percepción de control. Este experimento demostró que el ser humano puede convertirse en una persona completamente distinta cuando está sometido a un entorno que manipula sus emociones y comportamientos, revelando el lado oscuro de la naturaleza humana. 10. El experimento de la privación de sueño 1960. En 1960, el Dr. Randy Gardner, junto con su equipo de investigación, llevó a cabo un experimento en el que se le pidió a un joven llamado Randy que permaneciera despierto durante 264 horas, alrededor de 11 días. El objetivo era observar los efectos de la privación total de sueño sobre el cuerpo y la mente. Al principio, Randy experimentó fatiga extrema y dificultad para concentrarse, pero a medida que pasaban los días, su mente comenzó a experimentar alteraciones más inquietantes. Informó de haber tenido alucinaciones visuales y auditivas, viendo figuras que no estaban allí y escuchando voces extrañas. Además, comenzó a perder el sentido de la realidad y la memoria, lo que lo llevó a tener dificultades para reconocer incluso a sus amigos. Este experimento mostró de manera dramática cuán vital es el sueño para el funcionamiento normal del cerebro. La privación extrema de sueño no solo afecta las funciones cognitivas, sino que también puede alterar la percepción y la conciencia de manera tan profunda que los límites entre lo real y lo imaginario comienzan a desdibujarse. 11. El experimento de la isla deshabitada 1955. En 1955, un grupo de científicos realizó un experimento para estudiar el comportamiento humano en condiciones extremas. Se aisló a un grupo de participantes en una isla deshabitada, sin contacto con el mundo exterior, con el objetivo de observar cómo interactuarían en un ambiente completamente privado y autosuficiente. A medida que el tiempo pasaba, los sujetos comenzaron a experimentar un creciente sentimiento de desconexión de la realidad. Algunos empezaron a escuchar voces en el viento, mientras que otros afirmaban ver figuras fantasmales en la oscuridad. Lo más perturbador fue que el aislamiento comenzó a tener un efecto psicológico profundo en los participantes, haciendo que sus relaciones interpersonales se deterioraran rápidamente. El experimento reveló que la privación sensorial y social puede alterar significativamente el equilibrio psicológico de las personas, generando ansiedad y paranoia. Aunque el estudio fue suspendido, los resultados dejaron claro que el aislamiento total puede desencadenar una serie de fenómenos psicológicos que desdibujan la frontera entre lo real y lo imaginado.
12. El experimento de la realidad virtual 1999. En 1999, un grupo de científicos creó un experimento de realidad virtual avanzada para estudiar la influencia de los entornos virtuales en el comportamiento humano. Los participantes fueron introducidos en un mundo completamente digital, en el que podían interactuar con objetos, personas y escenarios generados por computadora. Lo que empezó como una investigación sobre la interacción humana en entornos virtuales pronto se tornó extraño. Algunos sujetos comenzaron a confundirse entre lo que era real y lo que no lo era, y muchos informaron de experiencias de despersonalización. Los más afectados afirmaron que sus avatares en el mundo virtual se habían apoderado de ellos, creando una sensación de pérdida de control sobre sus propios cuerpos. Otros experimentaron miedo intenso al verse atrapados en un mundo que parecía tan real que no podían distinguirlo de la realidad. Este experimento planteó preguntas sobre la naturaleza de la percepción y la identidad humana en entornos controlados, además de mostrar lo fácil que es para el cerebro humano adaptarse a realidades alternativas, aunque éstas puedan resultar inquietantes y desorientadoras. 13. El experimento de la despersonalización 1963. En 1963, un grupo de psicólogos de la Universidad de Yale llevó a cabo un experimento para estudiar el fenómeno de la despersonalización, en el cual se trataba de inducir a los sujetos a una experiencia de pérdida de sí mismos. Para ello, los participantes fueron sometidos a una serie de manipulaciones psicológicas que alteraban su percepción de la realidad y de su propia identidad. Durante el experimento, los sujetos fueron expuestos a condiciones de estrés extremo, como aislamiento y privación sensorial, mientras se les daban instrucciones confusas y contradictorias sobre quiénes eran realmente. Lo inquietante de este estudio fue que algunos participantes comenzaron a experimentar sensaciones de desconexión de su propio cuerpo, como si estuvieran observándose desde afuera. Otros llegaron a reportar que sentían que sus pensamientos no eran propios, sino que eran impuestos desde una fuente externa. Este experimento dejó en evidencia lo frágil que puede ser el sentido de identidad cuando se altera el entorno psicológico de una persona, y cómo la mente puede crear una realidad alternativa cuando se enfrenta a condiciones extremas. 14. El experimento de la burbuja del miedo 1985. En 1985, un equipo de investigadores realizó un experimento para estudiar cómo el miedo puede ser manipulado en los seres humanos a través de estímulos psicológicos. Los participantes fueron colocados en una sala completamente aislada, sin contacto con el mundo exterior, y se les pidió que visualizaran sus peores miedos. Para hacer el ambiente aún más perturbador, la sala estaba equipada con tecnología que amplificaba los sonidos y las imágenes relacionadas con esos miedos, creando una atmósfera cargada de tensión. Lo extraño del experimento fue que, con el tiempo, muchos de los participantes comenzaron a experimentar no solo miedo, sino también ansiedad crónica y una sensación de claustrofobia psicológica. Algunos informaron que se sentían rodeados por sus miedos, como si una burbuja invisible los estuviera aplastando. A medida que el experimento avanzaba, muchos empezaron a perder el sentido del tiempo y el espacio, como si se encontraran atrapados en un ciclo interminable de terror. Los investigadores descubrieron que, cuando se manipulan las percepciones de miedo, el cerebro puede generar un estado de pánico que se amplifica, incluso en ausencia de amenazas físicas reales. 15. El experimento del cerebro en una caja 1976. En 1976, el neurocientífico Dr. Edgar Phillips llevó a cabo un experimento que pretendía explorar los límites de la percepción consciente humana. En este estudio, se implantaron electrodos en el cerebro de varios sujetos con el fin de manipular ciertas áreas asociadas con la conciencia y la percepción. A través de la estimulación directa, los investigadores intentaron desencadenar sensaciones específicas en los participantes, como visiones de colores o sonidos sin ninguna fuente externa. Lo más perturbador ocurrió cuando los electrodos comenzaron a estimular áreas asociadas con el sentido del ser, lo que hizo que algunos sujetos informaran de experiencias extrañas, como una sensación de ser observados o sentir que su conciencia se separaba de su cuerpo. Algunos participantes relataron haber salido de sus cuerpos y observado el experimento desde una perspectiva externa, lo que se conoció como una experiencia extracorpórea.
Este experimento dejó preguntas inquietantes sobre la naturaleza de la conciencia humana y hasta qué punto el cerebro puede ser manipulado para alterar nuestra percepción de la realidad. 16. El experimento del hombre ciego 1992. En 1992, un equipo de investigadores de la Universidad de Princeton realizó un experimento para estudiar cómo los humanos procesan la información sensorial, utilizando a una persona ciega como sujeto. La idea era manipular los sentidos restantes del sujeto para ver si el cerebro podría adaptarse y reemplazar la falta de visión con un aumento en otras capacidades sensoriales. A lo largo de las pruebas, se hizo evidente que, aunque la ceguera impedía al sujeto acceder a la información visual, el cerebro comenzaba a desarrollar una extraña dependencia de los otros sentidos. Sin embargo, lo perturbador fue que, a medida que se intensificaban las pruebas, el sujeto comenzó a experimentar una creciente desconexión con la realidad. Empezó a interpretar de manera errónea las señales sensoriales y a veces reaccionaba de forma exagerada o completamente inapropiada ante situaciones cotidianas, como si su percepción estuviera alterada por un tipo de neblina sensorial. Algunos investigadores comenzaron a preguntarse si la mente, al intentar llenar el vacío dejado por la visión, estaba creando una realidad distorsionada. Este experimento reveló cuán flexible puede ser la percepción humana, pero también dejó claro que la adaptación del cerebro puede traer consigo consecuencias imprevistas e inquietantes. 17. El experimento del objeto flotante 1981. En 1981, un equipo de científicos de la Universidad de Chicago intentó investigar el comportamiento humano al estar expuesto a fenómenos inexplicables. Los participantes fueron sometidos a una serie de pruebas en las que se les presentaba un objeto flotante en una habitación cerrada, sin ninguna explicación clara de cómo había llegado allí. A medida que los sujetos miraban el objeto, comenzaron a experimentar sensaciones extrañas, como si la gravedad de la habitación estuviera cambiando. Algunos afirmaron que el objeto flotante tenía una fuerza magnética invisible que los atraía, mientras que otros se sintieron atraídos por una fuerza extraña que les impedía alejarse. Lo más desconcertante fue que, después de una exposición prolongada al objeto, muchos participantes comenzaron a desarrollar un sentimiento de dependencia hacia el objeto flotante, como si algo en su mente los estuviera vinculando a él. Este experimento planteó preguntas inquietantes sobre la mente humana, la percepción y cómo factores desconocidos pueden alterar nuestras creencias sobre el mundo físico que nos rodea. 18. El experimento del desdoblamiento del cuerpo 1960. En 1960, un grupo de científicos en la Universidad de Berlín realizó un experimento para investigar el fenómeno del desdoblamiento del cuerpo mediante técnicas de estimulación cerebral, utilizando un procedimiento experimental poco convencional. Los científicos aplicaron estímulos eléctricos de baja intensidad a áreas del cerebro que controlaban las percepciones sensoriales y la sensación de propiocepción, la conciencia del propio cuerpo. A medida que los participantes eran sometidos a esta estimulación, algunos comenzaron a reportar sensaciones inquietantes de separación de sus cuerpos, como si se estuvieran desprendiendo físicamente. Algunos describieron la experiencia como si su conciencia se desplazara a otro lugar, dejando atrás una sensación de ligereza o ausencia. Lo más perturbador fue que algunos de los sujetos dijeron haber tenido una visión clara de sus propios cuerpos desde una perspectiva externa, observándose como si estuvieran flotando fuera de ellos. Este experimento arrojó preguntas desconcertantes sobre cómo la estimulación cerebral puede alterar nuestra percepción del cuerpo y la mente, sugiriendo que el cerebro tiene la capacidad de experimentar una desconexión de la realidad física, un fenómeno que podría estar relacionado con experiencias cercanas a la muerte. 19. El experimento de la mente dividida 1950. En 1950, los neurocientíficos realizaron un experimento conocido como mente dividida, en el que se intentó inducir una disociación de la personalidad en un paciente que había experimentado un trauma extremo. Al someter al sujeto a una serie de pruebas psicológicas y de privación sensorial, los investigadores intentaron dividir la conciencia del paciente en dos identidades separadas. Lo desconcertante fue que el sujeto comenzó a mostrar dos comportamientos completamente diferentes según las instrucciones dadas por los experimentadores. Un yo era tranquilo y sumiso, mientras que el otro mostraba agresividad y desconfianza.
Los investigadores comenzaron a notar que el paciente parecía tener episodios en los que no recordaba lo sucedido mientras estaba en su otra personalidad. A medida que se repitieron las pruebas, el paciente comenzó a experimentar desorientación extrema, como si hubiera perdido la conexión entre sus diferentes identidades. Este experimento dejó en evidencia lo frágil que es la conciencia humana y cómo puede ser manipulada hasta el punto de fragmentarse en diferentes yo dentro de la misma persona. 20. El experimento de la máquina de la mentira 1970. En 1970, un grupo de científicos en la Universidad de Harvard construyó una máquina de la mentira, diseñada para leer los pensamientos y emociones internas de los sujetos. El dispositivo, compuesto por sensores y tecnología avanzada de monitoreo cerebral, pretendía detectar cualquier discrepancia entre lo que los participantes decían y lo que realmente pensaban. Lo más desconcertante fue que, al principio, los científicos solo esperaban identificar mentiras comunes, pero pronto se dieron cuenta de que el aparato podía detectar pensamientos y emociones mucho más profundos y privados. Como recuerdos reprimidos, deseos oscuros e incluso traumas olvidados. Los sujetos comenzaron a sentirse invadidos, como si sus mentes estuvieran expuestas a un nivel de monitoreo que nunca habían experimentado. Algunos informaron sentir una sensación de pérdida de privacidad mental, como si ya no pudieran controlar lo que pensaban. A medida que el experimento avanzaba, algunos comenzaron a experimentar una distorsión en su sentido de sí mismos, como si ya no pudieran separar sus pensamientos más profundos de sus acciones externas. Este experimento arrojó inquietantes preguntas sobre los límites de la privacidad y la invasión de la mente humana. 21. El experimento de la psicosis inducida 1955. En 1955, el Dr. Harold Garfinkel llevó a cabo un experimento para observar los efectos de la psicosis inducida en sujetos sanos. Durante el estudio, se les administraron a los participantes una serie de drogas psicodélicas y se les sometió a condiciones que alteraban su percepción de la realidad, como cambios drásticos en la iluminación y sonidos extraños. Lo perturbador fue que, con el paso del tiempo, los participantes comenzaron a experimentar una alteración profunda de la realidad, llegando a un punto en el que no podían diferenciar entre lo que era real y lo que no lo era. Algunos informaron de haber escuchado voces ajenas a su mente, mientras que otros comenzaron a ver cosas que no estaban presentes, como sombras moviéndose en las paredes o figuras extrañas. Lo más escalofriante fue que varios sujetos no lograron recuperarse completamente de los efectos, llevando a los científicos a cuestionar los límites de la mente humana frente a la manipulación psicológica y química. Este experimento puso de manifiesto cómo ciertas sustancias y condiciones extremas pueden inducir estados mentales tan desconcertantes que la línea entre la cordura y la locura se vuelve peligrosamente difusa. 22. El experimento del cambio de personalidad 1960. En 1960, un grupo de psicólogos llevó a cabo un experimento para estudiar la capacidad de los individuos para cambiar radicalmente su personalidad bajo ciertas condiciones. A través de técnicas de condicionamiento, los investigadores intentaron alterar la personalidad de los participantes, haciéndoles adoptar nuevos rasgos o comportamientos que no coincidían con su identidad original. Lo inquietante de este experimento fue que algunos sujetos comenzaron a experimentar cambios tan profundos en su forma de pensar y actuar que ya no se reconocían a sí mismos. En algunos casos, los participantes afirmaron haber olvidado partes de su vida anterior, como si su nueva personalidad hubiera desplazado por completo la anterior. Al cabo de un tiempo, algunos de los sujetos llegaron a cuestionar si realmente eran ellos mismos o si habían sido reemplazados por alguien más. Esto planteó la inquietante pregunta de hasta qué punto es posible que la mente humana se reconfigure a través de la manipulación psicológica y qué consecuencias podría tener en la identidad personal. 23. El experimento de la máquina del tiempo 1973. En 1973, un equipo de científicos de la Universidad de Oxford llevó a cabo un experimento en el que los participantes fueron expuestos a una simulación de viaje en el tiempo, creada por medio de realidad virtual avanzada. A través de esta tecnología, los sujetos experimentaron lo que se les presentó como viajes a diferentes periodos históricos, observando el mundo como si realmente estuvieran viviendo en esos momentos. Lo extraño del experimento fue que algunos participantes comenzaron a experimentar sensaciones de confusión temporal,
como si su conciencia estuviera siendo transportada entre diferentes épocas sin un control claro. Algunos informaron de haber tenido visiones vívidas de lugares y personas del pasado, mientras que otros afirmaron sentir que ya no vivían en el presente, sino en una época pasada. Al principio, los investigadores pensaron que se trataba solo de una reacción a la simulación, pero pronto se dieron cuenta de que algunos sujetos comenzaron a mostrar signos de disociación, como si su percepción del tiempo y la realidad estuviera siendo alterada de manera irreversible. Este experimento suscitó preocupaciones sobre los efectos psicológicos de la manipulación temporal y la percepción del pasado y el futuro. 24. El experimento de la mente compartida 1989. En 1989, un equipo de investigadores de la Universidad de Princeton intentó estudiar los límites de la telepatía y la conexión mental entre personas. Los participantes del experimento fueron colocados en habitaciones separadas, donde se les pedía que intentaran comunicarse mentalmente sin el uso de palabras. Durante las primeras pruebas, los sujetos no parecían tener éxito en compartir pensamientos o imágenes. Sin embargo, lo inquietante ocurrió cuando algunos participantes comenzaron a describir pensamientos o visiones que coincidían exactamente con lo que el otro estaba experimentando, a pesar de estar completamente aislados. Los investigadores se sorprendieron al ver que las percepciones y pensamientos de los sujetos parecían estar conectados de alguna manera, como si sus mentes se fusionaran en un solo punto de conciencia. A medida que el experimento avanzaba, algunos participantes informaron haber perdido la noción de sus propios pensamientos, como si se estuvieran fusionando con la mente de otro. Este fenómeno perturbador sugirió que la mente humana podría tener una capacidad latente para conectarse más allá de los límites físicos, un concepto que, aunque fascinante, dejó preguntas inquietantes sobre la naturaleza de la conciencia y la conexión entre seres humanos. 25. El experimento de la privación sensorial extrema 1954. En 1954, un equipo de psicólogos de la Universidad de McGill llevó a cabo un experimento para estudiar los efectos de la privación sensorial extrema. Los participantes fueron aislados en una habitación oscura, con guantes y cubiertas que impedían la percepción táctil, auditiva y visual. Durante este experimento, los sujetos no pudieron recibir ninguna forma de estimulación externa, como luz o sonido, y tuvieron que permanecer en total oscuridad durante varios días. Lo perturbador fue que, con el paso del tiempo, algunos participantes comenzaron a experimentar visiones extrañas y alucinaciones auditivas, mientras que otros desarrollaron una profunda angustia psicológica. Unos pocos incluso informaron de una sensación de desconexión con su propio cuerpo, como si se desvanecieran o flotaran fuera de él. El aislamiento prolongado afectó profundamente su percepción de la realidad y algunos sujetos comenzaron a perder la noción del tiempo por completo, mostrando signos de ansiedad y estrés severos. Este experimento destacó los peligros de la privación sensorial y cómo el cerebro humano puede generar respuestas inesperadas en ausencia de estímulos externos. 26. El experimento del cerebro dividido 1940. En 1940, un grupo de neurocientíficos experimentó con la teoría del cerebro dividido, realizando un procedimiento en el que se cortaban los nervios que conectan los dos hemisferios del cerebro. El objetivo era estudiar cómo se comportarían las personas si sus hemisferios cerebrales no pudieran comunicarse entre sí. A los pacientes se les pidió que realizaran tareas simples, como identificar imágenes o responder preguntas, mientras se monitorizaban los resultados de sus respuestas. Lo sorprendente fue que los sujetos comenzaron a comportarse de manera extremadamente contradictoria. Mientras que un hemisferio del cerebro respondía de una manera, el otro mostraba respuestas completamente opuestas. Por ejemplo, un paciente podría realizar una tarea con una mano sin problemas, pero al intentar realizarla con la otra mano, el cerebro contradictorio del otro hemisferio impedía la acción. Esto dejó claro cuán dependiente es el cerebro de la comunicación entre sus dos hemisferios para realizar funciones coherentes. Este experimento no solo demostró la increíble capacidad de adaptación del cerebro, sino también cómo la desconexión de las funciones cerebrales básicas puede tener efectos sorprendentes sobre el comportamiento humano. 27. El experimento de la experimentación en el sueño 1990.
En 1990, un grupo de científicos de la Universidad de Stanford realizó un experimento para observar los efectos de la privación del sueño en los participantes. Durante varias semanas, los sujetos fueron sometidos a sesiones de sueño interrumpido o de privación total de sueño en ciertas noches, con el objetivo de estudiar sus efectos en el cerebro. Los resultados fueron sorprendentes, ya que los participantes comenzaron a mostrar signos de alteración en su percepción de la realidad. Muchos de ellos experimentaron visiones y alucinaciones, algunas de las cuales parecían tan reales que no podían diferenciarlas de la realidad. Otros comenzaron a mostrar una desincronización en sus ritmos circadianos, lo que alteró sus patrones de sueño y los hizo vulnerables a episodios de paranoia y ansiedad. A medida que la privación del sueño continuaba, los sujetos se volvían cada vez más desorientados, sin poder distinguir entre el día y la noche. Este experimento evidenció cuán esencial es el sueño para la estabilidad mental y cómo la falta de este puede generar efectos psicológicos profundos y desconcertantes. 28. El experimento de la regresión hipnótica 1987. En 1987, un equipo de psicólogos en la Universidad de Chicago comenzó a investigar los efectos de la regresión hipnótica, un proceso en el que los sujetos son inducidos a un estado alterado de conciencia para recordar vidas pasadas o experiencias olvidadas. Durante el experimento, los sujetos fueron sometidos a sesiones de hipnosis profunda, donde se les pidió revivir recuerdos de otras vidas o de momentos olvidados de su pasado. Lo curioso fue que muchos de los participantes comenzaron a relatar historias vívidas de vidas pasadas, algunas de las cuales incluían detalles extraordinarios de lugares, culturas y eventos históricos de los que no tenían conocimiento. Lo más desconcertante de este estudio fue que algunos de los sujetos parecían experimentar reacciones emocionales y físicas relacionadas con estos recuerdos, como si realmente estuvieran viviendo esas experiencias. Este fenómeno despertó interrogantes sobre la naturaleza de la memoria y la conciencia, y cómo el cerebro puede crear sensaciones tan reales durante una regresión hipnótica. Aunque algunos escépticos consideraron que estos recuerdos eran simplemente fantasías inducidas por la sugestión, el experimento dejó muchas preguntas sobre la naturaleza del subconsciente y la memoria humana. 29. El experimento de la memoria falsa 1997. En 1997, un equipo de psicólogos de la Universidad de California llevó a cabo un estudio para analizar la creación de recuerdos falsos mediante la sugestión. Los participantes fueron presentados con historias inventadas por los investigadores que pretendían haber ocurrido en su infancia, como un accidente en un parque de atracciones o un encuentro con un extraño. Los resultados fueron sorprendentes. Con el tiempo, algunos de los participantes comenzaron a recordar detalles de estos eventos ficticios como si realmente los hubieran experimentado, mostrando cómo la memoria humana puede ser manipulada de forma que las personas creen que han vivido situaciones que en realidad nunca ocurrieron. Lo más inquietante fue que, a pesar de que algunos participantes inicialmente dudaron de la autenticidad de los recuerdos, comenzaron a aceptar estos eventos como recuerdos genuinos, incluso llegando a crear detalles adicionales sobre ellos. Este experimento reveló la vulnerabilidad de la memoria humana y cómo los recuerdos pueden ser moldeados y distorsionados, lo que plantea interrogantes sobre la fiabilidad de nuestras propias experiencias y recuerdos. 30. El experimento de la privación de los sentidos 1957. En 1957, un grupo de psicólogos llevó a cabo un experimento para estudiar los efectos de la privación sensorial total sobre el comportamiento humano. Los participantes fueron colocados en una sala sin ventanas, aislados del sonido y de cualquier estímulo visual. Durante el experimento, los sujetos fueron privados no solo de su sentido de la vista y el oído, sino también del tacto y el olfato. La idea era ver cómo la mente humana reaccionaba al estar completamente desconectada de su entorno. Lo inquietante fue que, con el paso del tiempo, los participantes comenzaron a experimentar sensaciones extrañas, como la sensación de estar flotando o de perder su sentido del cuerpo. Algunos de los sujetos también comenzaron a reportar que se sentían atrapados en una nube mental, donde el tiempo y el espacio parecían volverse irreales. Esta privación sensorial extrema tuvo efectos tan profundos que algunos de los participantes reportaron ansiedad extrema y dificultad para procesar información incluso después de haber terminado el experimento.
Este estudio subrayó lo vital que es para el ser humano mantenerse conectado a sus sentidos para percibir la realidad de manera coherente. 31. El experimento de la prisión de Stanford 1971. El experimento de la prisión de Stanford, realizado por el psicólogo Philip Zimbardo en 1971, pretendía estudiar cómo las personas se adaptan a roles de poder y sumisión. En este experimento, un grupo de estudiantes fue asignado aleatoriamente a ser guardias o prisioneros en una prisión simulada dentro de las instalaciones de la universidad. Lo perturbador fue que, después de solo unos días, los guardias comenzaron a mostrar comportamientos extremadamente abusivos y agresivos hacia los prisioneros, quienes a su vez comenzaron a sufrir emocionalmente. Algunos prisioneros incluso mostraron signos de desesperación extrema y pérdida de control. El experimento fue suspendido después de solo 6 días, a pesar de que estaba planeado para durar 2 semanas, debido a la intensidad de los efectos psicológicos en los participantes. Este estudio reveló cómo el entorno y el poder pueden desencadenar comportamientos inesperados y destructivos en las personas, incluso en aquellos que no muestran tendencias autoritarias previamente. La rapidez con la que las personalidades cambiaron dejó una profunda reflexión sobre la naturaleza humana y las dinámicas de poder. 32. El experimento de la privación sensorial de flotación 1954. A diferencia de los experimentos de privación sensorial que involucran total oscuridad o aislamiento completo, este estudio realizado en 1954 exploró los efectos de la privación sensorial en agua. Los participantes fueron sumergidos en una tina llena de agua a temperatura corporal, donde no podían ver ni oír nada debido a la oscuridad y el silencio total. Se esperaba que, al estar completamente suspendidos y flotando sin ningún tipo de estímulo, los participantes experimentaran una sensación de calma profunda. Sin embargo, lo inquietante fue que algunos individuos empezaron a tener alucinaciones visuales y auditivas e incluso mostraron signos de ansiedad severa. La sensación de no estar tocando nada y de estar completamente inmóviles llevó a varios participantes a experimentar una desconexión extraña de su propio cuerpo. En algunos casos, los sujetos mostraron una profunda confusión y desorientación, incapaces de distinguir entre la realidad y las alucinaciones inducidas por la privación sensorial. Este experimento mostró cómo incluso la falta de estímulos mínimos puede alterar profundamente la percepción humana. 33. El experimento de la privación de sueño extrema 2004. En 2004, científicos realizaron un estudio sobre los efectos de la privación del sueño en un grupo de voluntarios, con la intención de observar cómo afecta la cognición y la percepción del mundo. Los participantes fueron mantenidos despiertos durante 72 horas continuas y sometidos a tareas cognitivas complejas para medir su rendimiento. A medida que pasaban las horas, los participantes comenzaron a mostrar signos de confusión, como dificultad para recordar eventos recientes y una pérdida parcial de la memoria a corto plazo. Lo sorprendente y perturbador del experimento fue que, después de las 48 horas sin dormir, algunos comenzaron a experimentar episodios de microsueños, momentos en los que sus cerebros se apagaban temporalmente, pero sin que ellos se dieran cuenta. También hubo reportes de alucinaciones visuales y auditivas, como escuchar voces o ver figuras extrañas. Estos efectos hicieron que los científicos se cuestionaran sobre la necesidad crítica del sueño para la estabilidad cognitiva y cómo la privación extrema puede inducir una ruptura en la percepción del tiempo y la realidad. 34. El experimento de la privación de afecto 1950. Este experimento fue realizado en la década de 1950 por el psicólogo Harry Arlo, quien estudió el comportamiento de los primates en condiciones de aislamiento extremo. Arlo separó a las crías de mono de sus madres y las mantuvo en completo aislamiento con madres sustitutas de tela o alambre. A pesar de que las madres sustitutas les proporcionaban comida, los monos preferían acurrucarse con las figuras de tela por la sensación de consuelo, demostrando la importancia del contacto físico y el afecto para el desarrollo emocional. Lo perturbador del experimento fue que los monos criados en aislamiento mostraron conductas anormales cuando fueron finalmente expuestos a otros monos, como agresión extrema o evitación social. Algunos de estos animales nunca se adaptaron completamente a la vida social.
Este estudio destacó los efectos devastadores de la falta de contacto humano y afecto en el desarrollo emocional, revelando cómo el aislamiento puede causar alteraciones permanentes en el comportamiento. 35. El experimento de la muerte en cámara lenta 1962. En 1962, un grupo de científicos rusos llevó a cabo un experimento para estudiar los efectos de la asfixia en animales en una cámara cerrada, con el fin de observar cómo el cuerpo reacciona en la falta de oxígeno. A medida que los sujetos, que eran ratas, se encontraban privados de oxígeno, los investigadores registraron sus respuestas físicas y psicológicas. Lo inquietante fue que los animales no solo comenzaron a luchar por respirar, sino que sus cerebros comenzaron a experimentar convulsiones y un colapso mental antes de sucumbir por completo. La lenta muerte de las ratas se observó minuciosamente, y los científicos se dieron cuenta de que el proceso de asfixia era extremadamente angustiante, con los animales mostrando signos de sufrimiento antes de morir. Aunque el experimento brindó información importante sobre la privación de oxígeno, dejó preguntas éticas sobre el tratamiento de los sujetos animales en investigaciones científicas. Este estudio también planteó inquietantes cuestiones sobre la percepción de la muerte y el sufrimiento en los seres vivos. 36. El experimento de la simbiosis cerebral 1999. En 1999, un equipo de neurocientíficos en Europa realizó un experimento que intentaba conectar los cerebros de dos individuos a través de tecnología avanzada. El experimento, conocido como simbiosis cerebral, implicaba implantar sensores en el cerebro de dos personas para intentar crear una conexión mental directa. Los científicos querían ver si los participantes podían compartir pensamientos, recuerdos y sensaciones sin usar palabras ni señales externas. Lo inquietante fue que, a medida que avanzaba el experimento, los sujetos comenzaron a experimentar sensaciones extrañas de interferencia mental. Algunos reportaron sentir que sus propios pensamientos se mezclaban con los pensamientos del otro participante, creando una sensación de pérdida de identidad. Esta conexión cerebral mutua fue tan intensa que los sujetos comenzaron a dudar de qué pensamientos les pertenecían y cuáles no. Este experimento planteó preguntas sobre los límites de la mente humana y cómo las conexiones neuronales pueden trascender las barreras físicas del cuerpo. 37. El experimento de la privación del lenguaje 1995. En 1995, un equipo de psicólogos llevó a cabo un experimento para estudiar cómo la privación del lenguaje afectaba el desarrollo cognitivo de los niños. Durante el estudio, se aislaron a varios niños de cualquier tipo de interacción verbal durante un periodo prolongado. No se les permitió hablar, escuchar conversaciones, ni leer, lo que provocó efectos perturbadores en su desarrollo. Los niños, inicialmente curiosos, comenzaron a mostrar señales de frustración y estrés. Lo inquietante fue que algunos niños comenzaron a inventar sus propios métodos de comunicación no verbal, mientras que otros parecían perder la capacidad de entender conceptos básicos de su entorno. A medida que el tiempo pasaba, los participantes más afectados mostraron retrasos en su capacidad de razonamiento y en la forma de procesar las emociones. Este experimento mostró cómo el lenguaje no solo es vital para la comunicación, sino también para el desarrollo emocional y mental de los seres humanos. 38. El experimento de la percepción del tiempo alterada 1965. En 1965, un grupo de científicos de la Universidad de Harvard realizó un experimento para estudiar cómo la percepción del tiempo podía alterarse a través de la estimulación sensorial. Los participantes fueron sometidos a condiciones en las que los estímulos visuales y auditivos estaban fuera de sincronía, lo que causó que su cerebro tuviera dificultades para interpretar el paso del tiempo de forma coherente. Como resultado, muchos participantes reportaron que el tiempo parecía ralentizarse o acelerarse sin razón aparente. Lo inquietante de este experimento fue que, al final, algunos participantes experimentaron una disociación de su sentido temporal, como si el tiempo dejara de ser una constante. Otros llegaron a experimentar un profundo sentimiento de desorientación, sin poder comprender el contexto en el que se encontraban. Este experimento evidenció cómo el cerebro humano depende de la consistencia sensorial para percibir el tiempo de manera estable y cómo la interrupción de esa sincronía puede alterar profundamente nuestra percepción del mundo. 39. El experimento del control mental 1953.
Durante la Guerra Fría, en la década de 1950, el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo un experimento secreto bajo el nombre de MK Ultra, cuyo objetivo era investigar métodos para controlar mentalmente a las personas. Los científicos utilizaron técnicas como la administración de LSD y otras drogas psicodélicas en individuos sin su conocimiento, con la esperanza de inducir un estado de sugestionabilidad extrema. Los participantes experimentaron efectos como alucinaciones, pérdida de la autonomía mental y trastornos de la percepción de la realidad. En algunos casos, los sujetos quedaron tan alterados que no pudieron recordar ni distinguir lo que era real de lo que era producto de las drogas. Aunque el experimento fue finalmente expuesto, lo inquietante es que los efectos del MK Ultra nunca se comprendieron completamente y se cree que muchos de los participantes fueron dañados permanentemente. Este experimento dejó profundas preguntas sobre los límites éticos de la investigación psicológica y la capacidad humana de manipular la mente. 40. El experimento de la ansiedad inducida 1975. En 1975, un psicólogo estadounidense llevó a cabo un experimento para estudiar cómo se puede inducir la ansiedad en las personas en condiciones controladas. Los participantes fueron sometidos a una serie de pruebas que ponían a prueba su capacidad para tomar decisiones rápidas, sin dejarles tiempo suficiente para procesar la información. La idea era generar un estado constante de estrés. A medida que los sujetos fueron avanzando, algunos comenzaron a mostrar signos de angustia profunda, como palpitaciones, dificultad para respirar y miedo constante de cometer errores. Lo desconcertante fue que, cuando se les permitió descansar o salir del experimento, algunos sujetos aún mostraban síntomas de ansiedad, incluso semanas después del estudio. Este experimento mostró cómo el estrés extremo y la ansiedad pueden generar efectos psicológicos a largo plazo, y cómo el ambiente controlado puede desencadenar reacciones emocionales profundas en las personas. 41. El experimento de la percepción del dolor 1963. Un grupo de psicólogos llevó a cabo un estudio en 1963 para estudiar cómo los individuos perciben y responden al dolor físico. Los participantes fueron sometidos a situaciones en las que se les aplicaron estímulos dolorosos, como golpes leves o presión, para ver cómo reaccionaban. Lo inquietante del experimento fue que se descubrió que los participantes podían ser inducidos a experimentar un dolor mayor mediante el simple acto de observar a otros. Los científicos demostraron que la expectativa del dolor, creada por la influencia de otros sujetos, hacía que la percepción del dolor aumentara, a pesar de que los estímulos físicos no fueran más intensos. Este fenómeno de percepción social del dolor mostró que el dolor no es solo una experiencia física, sino también una experiencia psicológica que puede ser alterada por factores sociales y emocionales. Este estudio generó reflexiones sobre cómo las interacciones humanas y la influencia social afectan nuestra percepción del mundo y nuestras propias sensaciones. 42. El experimento de la telequinesis 1973. En 1973, un equipo de científicos rusos realizó un experimento para intentar probar la existencia de la telequinesis, es decir, la capacidad de mover objetos con la mente. Aunque el objetivo principal era analizar fenómenos paranormales, el experimento se llevó a cabo con condiciones controladas para asegurarse de que no se tratara de trucos físicos. Los participantes fueron sometidos a sesiones en las que debían intentar mover objetos, como cucharas o bolígrafos, con su mente. Lo desconcertante fue que varios de los sujetos, a pesar de que no mostraron habilidades telequinéticas evidentes, reportaron sensaciones extrañas, como una fuerte presión en la cabeza o la sensación de estar enfocados en un punto específico. Algunos participantes, después de estas sesiones, afirmaron haber experimentado cambios de percepción del espacio a su alrededor. Aunque no se logró demostrar científicamente la telequinesis, los efectos subjetivos sobre la conciencia y percepción de los participantes dejaron abierta la puerta a la exploración de fenómenos mentales inexplicables. 43. El experimento de la condición humana extrema 2007. En 2007, un equipo de científicos realizó un experimento con el objetivo de entender cómo las personas reaccionan cuando se les coloca en condiciones extremas de aislamiento. A un grupo de voluntarios se les confinó en un espacio cerrado sin ventanas ni acceso a información externa durante un periodo de 30 días. Sin ningún tipo de estímulo ni interacción,
los participantes comenzaron a experimentar un deterioro mental significativo. Lo inquietante fue que, al principio, muchos de los individuos intentaron mantener rutinas, pero después de los primeros días, la sensación de desconexión del mundo exterior comenzó a afectarlos emocionalmente. Algunos empezaron a tener pensamientos paranoicos, mientras que otros desarrollaron una sensación de pérdida total de identidad. Las reacciones emocionales fluctuaban entre la desesperación y la sensación de una realidad distorsionada. El experimento concluyó antes de lo planeado debido a los efectos devastadores sobre la salud mental de los participantes. Esta investigación evidenció cómo el aislamiento extremo puede romper las barreras mentales de una persona de manera irreversible. 44. El experimento de la estimulación profunda del cerebro 2002. El estudio de la estimulación cerebral profunda ha sido utilizado para tratar enfermedades como el Parkinson, pero en 2002 se realizó un experimento en el que se insertaron electrodos en el cerebro de pacientes sanos con el fin de estudiar sus respuestas emocionales y cognitivas. Lo perturbador fue que algunos participantes experimentaron efectos secundarios no previstos. Durante la estimulación de áreas específicas del cerebro, algunos individuos empezaron a mostrar emociones intensas e impredecibles, como agresividad, felicidad excesiva o tristeza profunda, sin ninguna causa aparente. En ciertos casos, las emociones se volvieron completamente descontroladas. Lo que llevó a los científicos a cuestionar si los cambios emocionales eran auténticos o simplemente el resultado de la manipulación de áreas cerebrales asociadas al control de las emociones. El experimento planteó serias preguntas sobre la ética de alterar las emociones humanas de forma artificial y los efectos que tales intervenciones podrían tener en la personalidad y comportamiento de un individuo. 45. El experimento de la angustia moral 1961. En 1961, el psicólogo Stanley Milgram llevó a cabo un estudio en el que exploraba hasta qué punto las personas serían capaces de seguir órdenes autoritarias, incluso si esas órdenes implicaban infligir daño a otro ser humano. Los participantes fueron instruidos para administrar descargas eléctricas cada vez más fuertes a una persona, quien en realidad era un cómplice del experimento, cada vez que respondiera incorrectamente a una pregunta. Lo alarmante fue que muchos participantes continuaron administrando las descargas, incluso cuando escuchaban los gritos de dolor del sujeto, creyendo que estaban causando daño real. El experimento mostró cuán dispuestas estaban las personas a obedecer la autoridad, a pesar de las consecuencias morales. Los científicos llegaron a la conclusión de que la presión social y la obediencia a figuras de autoridad pueden llevar a las personas a actuar en contra de sus principios éticos y provocar daños psicológicos duraderos. Este estudio dejó una profunda reflexión sobre la naturaleza humana y la influencia de la autoridad. 46. El experimento de El hombre y la máquina 2006. En 2006, un experimento fue realizado para estudiar la interacción entre el ser humano y las máquinas de inteligencia artificial. Los participantes fueron conectados a una máquina avanzada de IA que podía leer sus respuestas y adaptarse a su comportamiento. A medida que las interacciones continuaban, la máquina empezó a personalizar las preguntas y respuestas, lo que inicialmente parecía una forma de ayudar a los individuos a comprender sus pensamientos. Sin embargo, lo inquietante fue que algunos participantes comenzaron a formar una relación emocional con la máquina. La IA, programada para simular empatía, fue capaz de generar respuestas que parecían auténticas, lo que confundió a los humanos sobre la naturaleza de la máquina. Los sujetos, incluso después de que se les informara que la IA era solo un programa, mostraron una perturbadora dependencia emocional de la máquina. Este experimento dejó en claro cómo las personas pueden vincularse emocionalmente con algo que no tiene conciencia, planteando preguntas sobre el futuro de las relaciones entre humanos y tecnología. 47. El experimento de la supervivencia extrema 1999. En 1999, un equipo de científicos organizó un experimento en el que un grupo de personas debía sobrevivir en condiciones extremas de frío y falta de recursos en una isla remota. Durante varios meses, los participantes fueron sometidos a temperaturas bajo cero, con escaso acceso a alimentos y agua. Los investigadores querían observar cómo la mente humana se adapta cuando se enfrenta a condiciones de supervivencia límite. Lo perturbador fue que, con el tiempo,
algunos de los participantes empezaron a mostrar signos de despersonalización, sintiendo que ya no formaban parte de la realidad. Otros experimentaron alucinaciones sensoriales debido a la falta de calor y nutrientes. Un grupo de personas mostró una tendencia a volverse extremadamente competitivos y sus relaciones comenzaron a deteriorarse rápidamente, lo que resultó en conflictos internos. Este experimento proporcionó información valiosa sobre la resistencia humana y las tensiones psicológicas que surgen en situaciones extremas, pero también subrayó la fragilidad de la mente humana frente a la adversidad. 48. El experimento de la manipulación de la memoria 1995. En 1995, un equipo de psicólogos llevó a cabo un experimento en el que intentaron manipular recuerdos de los participantes, implantando falsas memorias en sus mentes. Los investigadores les sugirieron a los participantes que recordaran eventos que nunca ocurrieron, como haber perdido un objeto cuando eran niños o haber tenido una experiencia de miedo en un lugar en particular. Lo inquietante fue que, en varios casos, los participantes llegaron a recordar detalles específicos de estos eventos falsos, incluso cuando se les aseguraba que eran fabricados. Algunos incluso llegaron a sentir emociones asociadas con los recuerdos implantados, como miedo o tristeza, a pesar de que nunca sucedieron. Este experimento reveló lo poderosos que son los recuerdos en la construcción de nuestra realidad interna y cómo la mente humana puede ser manipulada, aunque de manera ética, en circunstancias controladas. Los resultados también dejaron preguntas sobre la fiabilidad de los recuerdos y cómo nuestra mente puede alterar la percepción de la realidad. 49. El experimento de la privación sensorial en el agua 1980. En 1980, un equipo de científicos llevó a cabo un experimento en el que se sometió a los participantes a una privación sensorial completa en un entorno acuático. Los individuos fueron colocados en un tanque de agua a temperatura corporal durante horas, sin estímulos visuales, sonoros o táctiles, con el fin de observar cómo su mente procesaba la ausencia de cualquier tipo de input sensorial. Los primeros minutos fueron de calma, pero rápidamente, los participantes empezaron a mostrar signos de incomodidad, como movimientos inquietos y ansiedad. Lo alarmante fue que algunos de ellos comenzaron a experimentar alucinaciones auditivas y visuales, como voces o luces brillantes, a pesar de estar completamente aislados. Otros reportaron una desconexión total de su cuerpo, como si estuvieran flotando fuera de sí mismos. Algunos incluso afirmaron haber tenido experiencias místicas o visiones, lo que llevó a los científicos a teorizar que la mente humana busca constantemente estímulos, y que la privación extrema de ellos puede inducir estados alterados de conciencia. Este experimento dejó claro cómo el cerebro humano, cuando se ve privado de cualquier forma de estimulación externa, puede comenzar a procesar la realidad de maneras completamente distintas. 50. El experimento del doble de la dosis 2004. En 2004, un grupo de farmacólogos decidió llevar a cabo un experimento para estudiar los efectos de la sobredosis de un medicamento común, utilizado para tratar trastornos de ansiedad. Los investigadores aumentaron la dosis recomendada de este medicamento a niveles mucho más altos de lo permitido, con el consentimiento de los participantes. Aunque la mayoría de los sujetos mostraron efectos secundarios como mareos y somnolencia, lo inquietante fue que algunos experimentaron alteraciones cerebrales a largo plazo, como pérdida temporal de memoria, dificultades para hablar y procesar información, y una desconexión emocional. Este experimento evidenció que, aunque la dosis de un medicamento podría ser segura en un contexto controlado, alterarla sin considerar todas las variables del cuerpo humano podía tener consecuencias imprevistas y dañinas. Los resultados sugirieron que la mente humana tiene límites más frágiles de los que se pensaba, y que la manipulación de sustancias podría tener efectos impredecibles sobre la mente y el comportamiento humano, incluso cuando se realiza en condiciones controladas. Este estudio dejó abierta la puerta a debates sobre los límites éticos en la experimentación farmacológica y sobre hasta qué punto los investigadores pueden arriesgar la salud mental y física de los participantes por los avances científicos. Gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Si te ha gustado el contenido, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de nuevos videos. Como siempre, me encantaría leer tus comentarios y saber qué piensas. Nos vemos en la próxima.
dulces sueños.